Muy buenas noches, hoy es 24 de junio, bienvenidos a Sana Distancia. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de los diferentes cableoperadores. También, por supuesto, a quienes se conectan a través de www.canaltro.com a nuestra señal en vivo. Y es que los casos en el Gran Santander siguen aumentando, los casos de contagio de COVID-19. También el presidente de la República, Iván Duque, determinó que el aislamiento preventivo obligatorio se extendiera hasta el próximo 15 de julio. Y esto ha generado diferentes problemáticas, entre ellas la salud mental que se ha venido afectando. Como lo hemos venido conversando en los anteriores programas, se ha afectado de gran manera. Algunas de esas personas que se han visto afectadas en su salud mental lo han expresado a través de las redes sociales. Y durante esta cuarentena he tenido estrés y ansiedad debido a que dejé a un lado mis actividades sociales y asimismo he tenido muy poca estabilidad emocional. Al comienzo no les voy a mentir, al igual que todos, fue demasiado estresante el cambio de rutina, dejar de ir a nuestros sitios concurridos como lo eran para mí la universidad y el gimnasio. Aparte de eso, demasiada ansiedad. Como Pilar y Daniel, muchos usuarios en las redes sociales trinaron o publicaron sobre sus estados de ánimo en medio de la pandemia. El común denominador fue el cambio abrupto en sus rutinas diarias. Ver la situación y la crisis desde una perspectiva de enseñanza. La crisis es una oportunidad para sacar de nosotros lo mejor. Pienso que muchos, con todo lo que está pasando, se han tenido que reinventar y han salido sueños que aún permanecían allí dormidos. Por eso las recomendaciones para mantener una buena salud mental son indispensables en estos tiempos. Establezcamos un plan de acción y mantengamos metas cortas. Recordemos que estamos casi que al final de un proceso, de una crisis que lo que generó fue sueños revividos, proyectos por cumplir. Es importante orar, meditar, contemplar. Allí se nos va a esclarecer muchas de las dudas que vienen diariamente a nuestro corazón y lo entrelazan con nuestra cabecita. Otra recomendación muy importante que hacen los expertos es el aumento en la actividad física. ¿Qué es hacer deporte? Es salir a caminar, es montar bicicleta, es bailar, es jugar un partido con los amigos, en fin. Todo aquello que requiere un gasto de energía y active los músculos es hacer deporte. Y en la parte emocional, los beneficios son poderosos. Ayuda a relacionarnos mejor con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Elimina la baja autoestima, baja los impactos de ansiedad, de depresión, de estrés. Además de esto, los especialistas recomiendan reforzar el hábito de la lectura, sobre todo descubriendo nuevos conocimientos en temas que nos interesen y que nos permitan dejar volar la imaginación. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Eduard Fabián Arraud, quien es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, docente y también quien hace parte del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Sana Distancia. Muy buenas noches, Diana, gracias por invitarme y un agradecimiento a toda la población del Gran Santander que nos escucha hoy en esta noche donde vamos a aprender mucho sobre la distancia y sobre la salud mental de todos nosotros. ¿Las redes sociales influyen de una manera positiva, negativa en esta cuarentena que estamos viviendo? Definitivamente las redes sociales son un instrumento que como todo lo podemos usar para sacarle el mejor provecho, para conectarnos con la gente que amamos, que queremos, para conocer, o también puede ser una herramienta que nos haga daño en la mala información, en la tergiversación, en fin, todo es como el individuo lo coloque y como de alguna manera lo use para crecer. Por ejemplo, con las recomendaciones que veíamos en nuestro primer informe. Definitivamente es importante las redes sociales como una herramienta de contacto, es importante la rutina, el deporte. Hay cosas que definitivamente los seres humanos tenemos y las crisis, como lo veían, son la oportunidad para sacar lo mejor de nosotros.
¿En qué porcentajes estamos en materia de salud mental los santandereanos? ¿Cómo estamos? Definitivamente, no solamente los santandereanos, sino en Colombia en general, está viviendo una situación de estrés. O sea, esto es algo que las últimas generaciones de santandereanos y de colombianos no hemos vivido. O sea, una pandemia como esta es un aprendizaje para todos los profesionales y para todas las familias. Esto que ha hecho, pues ha hecho que de alguna manera el estrés aumente, como lo hemos visto en programas anteriores, no solamente en los individuos, sino también en sus trabajos, en las familias y en la comunidad en general, hace que el estrés aparezca y hay que aceptarlo definitivamente para poder recoger las mejores impresiones que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Qué impacto tiene que se esté extendiendo la medida de aislamiento preventivo obligatoria como sucede en este caso? Definitivamente la parte de educación y de información frente a lo que es el proceso es fundamental. Sí, algo que pues, el gobierno y todos sus líderes en las distintas ciudades y aquí en Santander, de alguna manera seguimos las recomendaciones no solamente de los científicos, sino también de los lineamientos del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. Pero es importante que nosotros, aparte de eso, tengamos nuestra propia educación, nuestra propia formación y entender que esto vino definitivamente, como muchos otros eventos de salud, a quedarse y que nos debe cambiar, nos va a cambiar la vida y en lo posible nos va a cambiar la vida para bien. Por eso hay que pensar no en cuándo se acaba la camentera, sino en cuánto puedo aprender y qué tanto puedo modificar para que no me afecte mi salud física, mi salud mental y por ende mi vida social. A nivel psicológico todo ha cambiado. En este caso, si ya de pronto las personas estaban confiadas en que iban a poder salir a partir del 30 de junio, que podían retomar también sus labores y si es en el caso tal de que yo soy una trabajadora informal y estaba pensando que iba a poder salir, ¿qué impacto llega a tener en mí el hecho de que tengo que quedarme durante más tiempo resguardada en mi casa? Definitivamente genera una frustración, o sea, la frustración genera rabia. La rabia puede generar eventos de negación y comportamientos que a veces no son entendidos por vecinos o por las mismas autoridades. Sin embargo, hay que entender que estos elementos de frustración pueden activar situaciones que tenemos previamente o de alguna manera, si los reconocemos, pueden ayudarnos a adaptarnos y a entender qué posibilidades tenemos dentro de este medio. Podríamos decir entonces que la afectación en la salud mental nos está trayendo situaciones como el aumento de los casos de maltrato, de la violencia dentro de los hogares como tal. Definitivamente, o sea, la OMS lo ha dicho y los trastornos de salud mental y los eventos de estrés en salud mental generan riesgos de enfermedades físicas y contribuyen definitivamente a lesiones premeditadas y no premeditadas en los seres humanos, lo que se denominan los intentos suicidios, las ideas de no vivir la situación, cosas que vivimos en el día a día y que tenemos que hablar para poder entenderlas cada vez más. Otro de los temas que ha generado gran preocupación y de hecho Juan Pérez nos escribe y nos dice: ahora yo siento que las personas están más atacadas, estoy teletrabajando y con mis compañeros hay más conflictos. Correcto, eso sucede porque hemos cambiado muchos aspectos, hemos cambiado nuestro medio de trabajo, pasamos del medio previamente laboral a un medio en la casa sin una preparación. Hay que entender que no nos preparamos para esto, o sea, esto fue algo que se nos vino y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional y los gobiernos locales por tratar de llevar información a la gente, los seres humanos no estábamos preparados para eso. Nos cambiaron el sitio de trabajo, nos cambiaron la posibilidad de conectarnos con los demás, nos cambiaron algo que es bien importante y es la posibilidad de estar con nuestras familias y de escoger. Algún paciente me decía, venía mal y me decía, doctor, últimamente estoy mal con toda esta restricción. Y yo le decía, pero si antes no salías, me dice, pero es que esta vez es obligado, doctor. Entonces el hecho de que sea una cosa impuesta definitivamente a los seres humanos nos replantea cosas y hace sacar cosas que de pronto no son tan sanas y el ejercicio es revisarlas y sacar cosas cada vez más constructivas. Doctor, es que la vida emocional de los santandereanos se ha visto completamente afectada también por esta pandemia. Pues precisamente acá tenemos algunos casos de esos que se han generado, porque ya a las personas se les ha cambiado ese contexto de lo que antes se conocía por cotidianidad.
diagnóstico mental es un tema tabú, al punto que a ese hombre de 36 años, al que llamaremos Luis, le cuesta hablar de su situación, un trastorno de ansiedad que el pasado 16 de junio lo obligó a internarse en la clínica psiquiátrica San Camilo, una decisión que le costó su trabajo y su familia. Tomaba de 3 días, tomaba 4, inclusive llegué a hacer cosas que no debía hacer, entonces ese desorden que lleva de vida uno nunca piensa que lo va a traer a estas situaciones o a llegar a quedar internado en una clínica, pero uno se da cuenta que es algo que poco a poco y con el tiempo lo va degradando usted. Como Luis, más de 500 pacientes hicieron notar su voz de auxilio durante la pandemia, voz que reflejaba problemas sociales y cargos económicos. No recibir visitas es algo triste, porque pienso que es un pilar, ¿no?, que lo ayuda a usted a acoplarse mejor y a sentirse acompañado, ¿no? Pero respecto a la pandemia del COVID-19 es obligatorio esto, entonces hace un poquito, no, por no decirlo de mal manera, un poquito más traumático. Patologías como la depresión, el pánico y la ansiedad han sido las 3 enfermedades que más han afectado la salud mental de los santanderianos. Directamente desde el punto de vista farmacológico y también psicoterapéutico, ¿sí?, con psicología, psiquiatría, terapia ocupacional. Estamos tratando de ayudar a las personas que están en una crisis. Enfermedades que inicialmente pueden ser tratadas con el apoyo de 18 profesionales del Colegio Colombiano de Psicólogos y del Hospital Psiquiátrico San Camilo, quienes a través de la línea de amistad orientan a los pacientes. Nosotros somos un espacio de escucha activa, totalmente de primeros auxilios, de contención emocional. Nos basamos mucho en el discurso del paciente, lo escuchamos con mucho profesionalismo y en base a eso creamos estrategias para que el paciente pueda adquirir el control de los síntomas. De 20 llamadas que reciben diariamente en la línea de amistad, pueden detectar de 4 a 5 personas que necesitan ayuda por conflictos familiares o emocionales desencadenados por el confinamiento. A través del servicio de urgencias que tenemos aquí en el hospital, también un servicio 24 horas, que es donde hemos estado recibiendo los pacientes, algunos de ellos con requerimiento de manejo intrahospitalario, con otros sí ya hemos podido hacer unos manejos ambulatorios. Aunque los santanderianos mayores de 35 años han sido los más golpeados psicológicamente por la pandemia, también pueden ver la luz en el camino, la ayuda de los profesionales, porque esto también pasará. Nadie estaba preparado para vivir una situación como esta, como la actual pandemia que estamos viviendo, y nadie se imagina en llegar a una clínica de reposo. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo identificar esos signos de alerta de decir estoy sufriendo una patología mental? Listo. Definitivamente, Diana, lo más importante es aceptar que estamos viviendo una situación que seguramente es inadaptativa, pero que no va a durar eternamente. Entonces, reconocer que en este momento estoy mal es el primer síntoma. El segundo es poder buscar ayuda. Santander y Bucaramanga ha generado una serie de estrategias. La línea amiga del hospital es una estrategia muy interesante. La mayoría de las clínicas psiquiátricas de la ciudad tienen líneas de atención. Pero lo más importante, los de primera línea en el COVID son los amigos, son la familia. Son los padres que pueden escuchar a sus hijos y replantear el tipo de comunicación que se tenía antes. Son las mamás y papás que se pueden sentar y escuchar, y los que de pronto tienen un amigo o tienen un vecino, propiciar el momento para poder expresar las cosas y no sentirse menos, sentirse que estamos viviendo una situación, que esos síntomas pueden aumentar y que podemos de alguna manera evaluar si de pronto puede llegar a estructurar una enfermedad mental que ya teníamos o de pronto algo que nos aparece. Marta López nos escribe y nos dice, tengo a mi hermana y todas las noches veo que ella se esconde en su habitación y empieza a llorar. Y ya se ha vuelto repetitivo, según nos dice esta televidente. ¿Qué hacer en un caso como estos? A la televidente hay que decirle que definitivamente hay que hablar con la hermana, no hay que propiciar los estados de aislamiento, ¿sí? Así la persona se sienta agredida inicialmente, porque la tendencia es a querer aislarse y el aislamiento nos distancia de la posible solución. Entonces, generar espacios donde podamos compartir, donde podamos hablar de lo sucedido, donde de pronto podamos encontrar la manera de llegar es fundamental. Otra forma es poder escribir,
el poder escribir y expresar lo que sentimos, el poder leer, el poder compartir películas, el poder compartir literatura, el poder compartir juegos de mesa que hacía mucho tiempo la gente ya no lo generaba, o juegos activos entre los abuelos y entre las familias, es bien importante. Entonces, la idea es, definitivamente, hay un distanciamiento físico, no humano ni social. Tenemos que llegar al otro, y más si es un familiar nuestro, más si es un amigo, más si es alguien que necesita de nosotros. No debemos dejarlos solos, no debemos abandonarlos, doctor, pero siendo las 8:45 de la noche vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos acá hablando de esos temas de salud mental. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de esas patologías mentales que se han generado en esta época de pandemia. Pero ¿sabía usted que la arteterapia se convierte en una herramienta efectiva para mejorar el estado emocional de las personas? Y más aún cuando estos han tenido cuadros de depresión. Pues aquí en Sana Distancia les presentamos la historia de un cucuteño que a través de la pintura ha encontrado la mejor forma para poder sobrellevar el confinamiento. Hay quienes dicen que se está donde es feliz. Por eso hoy estoy en mi lugar favorito de la casa. Como este lienzo, la vida de Julián Parra, un ingeniero civil cucuteño, se pintó de diferentes colores y matices desde que descubrió sus habilidades para la pintura. Más que talento, fue un día que estaba sin hacer nada en estos días de pandemia. Bueno, estos meses, ¿no? Llevamos meses en esta situación y me dio por aprovechar mi tiempo libre en el dibujo. Y pues me di cuenta del gran potencial que podía tener si era aplicado. El aislamiento e incertidumbre de la pandemia llegaron en un momento crítico para él. En mi caso, presenté algunos síntomas que no sabía. Tenía un cuadro de ansiedad, que es muy común hoy en día con todo el estrés y la carga laboral que muchos manejan. También tenía un cuadro de obsesividad, era obsesivo, y decidí ir donde los médicos, decidir donde el psicólogo y donde el psiquiatra para tratar esos temas que me estaban atormentando, y más en esta época de pandemia donde estamos aislados, donde no podemos salir. Pasaba el tiempo pensando en su balcón, en compañía de su mascota Tita, leyendo e incluso montando bicicleta, su deporte favorito. Sin embargo, se presentaban ciertos síntomas que lo inquietaban. Por ejemplo, a veces sentimos ese sabor a metal en los labios, en la boca, esa sudoración excesiva, esa falta de paz o de sosiego, de quedarnos quietos en algún lugar y decimos, no, es que yo soy así, hiperactivo. Pero diseñar su paleta de colores y descubrir el fascinante mundo del arte se convirtió en una alternativa de terapia, donde expresa sus emociones. A la fecha, ya ha pintado 8 cuadros. Entonces es precisamente en ese momento en donde el arte viene a constituirse como una gran herramienta mediadora que permite a la persona expresar y comunicar cómo está viviendo este proceso. Como este, se han reportado durante los últimos meses 185 casos de depresión en la población cucuteña, de los cuales 16 son menores de edad. Efectivamente, la salud mental de toda la humanidad se ha visto afectada por esta pandemia que, se podría decir, constituye un gran evento estresante. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander presentó la política pública de salud mental, que le apunta a reducir los efectos de los trastornos derivados de la pandemia en los ciudadanos. Importantísimo que el Departamento Norte de Santander pueda contar con un elemento tan importante como una política en salud pública mental. Definitivamente la salud mental es un tema que se debe tratar a tiempo para evitar complicaciones, aprovechando los diferentes canales de atención que ofrecen las entidades de salud. Recuerde que mente sana, cuerpo sano. La arteterapia es una técnica bastante efectiva, pero doctor, ¿podría funcionarnos también para tratar una de las principales patologías como lo es la ansiedad en esta época? Definitivamente es un coadyuvante importantísimo para poder manejar la ansiedad, porque integra elementos de tipo cognitivo, pensamiento, emociones y acción, y eso hace que el individuo se centre en una actividad y en un propósito. Otro de las patologías también fuertes que se tienen es el tema de la adicción. ¿También nos podría funcionar? En la adicción es importantísimo porque se genera la ansiedad.
Tener una ansiedad que no solamente es una ansiedad flotante, como ustedes, los televidentes, escuchaban en esta persona, sino una ansiedad generada por una sustancia y por el deseo de tenerla. Y reconocer que hay un problema puede ayudarnos a poder hacer diferentes actividades que canalicen el placer de generar esa ansiedad, ese placer y esa ansiedad. En esas adicciones también podríamos encontrar rápidamente el azúcar o las personas pues ahorita que en esta época se están subiendo de peso o están teniendo esa tendencia hacia la obesidad. La mayoría de los estudios de la OMS y los estudios de educación que nos muestran es que la alimentación es fundamental. O sea, el poder generar bajos niveles de carbohidratos, aumentar el consumo y la ingesta de frutas, ayuda muchísimo a manejar la ansiedad, ya que los carbohidratos aumentan de alguna manera ciertos niveles de cortisoles en el cerebro y aumenta la actividad de ansiedad. Cosa contrario con una alimentación sana y balanceada que modifica todos estos elementos. Eso nos podría pues ayudar a evitar episodios de ansiedad, episodios de depresión también que se llegan a presentar. Pues hay personas que se están consultando a la línea amiga, la línea que ustedes tienen sobre estos casos. Sí, en la línea amiga llegan casos de ansiedad por consumo de sustancias, ansiedad por la condición de estrés que ya ustedes lo han visto, de cambiarnos de alguna manera toda nuestra rutina y no saber a qué atenernos, y ansiedad por los vínculos entre padres y entre esposos. Entonces, un ejercicio, primero que todo, es identificarlo. Segundo, buscar ayuda. Y tercero, elementos que ayudan como la artoterapia, el ejercicio, la lectura y el compartir actividades con los miembros de la familia. Así es, doctor. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial y desde luego ya regresamos aquí en Sana Distancia. 8:55 minutos de la noche, doctor, y continuamos hablando de todos los temas de salud mental, pero también quiero aprovechar para hacerle una invitación a usted y a todos nuestros televidentes, y es que regresan los foros TRO. Así es, un espacio de debate y de conocimiento sobre la televisión pública como tal, además en el marco de los 25 años de nuestro canal. El COVID-19 obligó a que eventos como los foros TRO 25 años pasaran del escenario físico al digital. Vino esto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, las cuarentenas, y por obvias razones pues los foros de manera presencial pararon, pero continuamos trabajando, y la noticia es que el jueves 25 de junio a las 11 de la mañana por la primera pantalla del canal TRO y también por la página web www.canaltro.com vía streaming. Un espacio pensado en esta oportunidad para discutir con 3 expertos sobre el futuro de la televisión pública después del COVID. Con Omar Rincón, que es el crítico de televisión más importante de los últimos 30 años en Colombia. Con Mariana Viña, quien es también una conocedora de las políticas públicas en materia de comunicación y televisión. Ella actualmente es de la Comisión de Regulación de Comunicaciones del Ministerio TIC. Y vamos a tener a una invitada internacional, a Cintia Ottaviano, de Argentina. Ella es periodista, una de las investigadoras premiadas en este país, y en la actualidad es la directora propuesta para los medios públicos de Argentina. Quienes se conecten con los foros TRO 25 años podrán enviar sus preguntas a través de las redes sociales del canal TRO. Bueno, esa es una invitación para todos. ¿Va a ir, doctor? Definitivamente, es parte de la salud mental que tenemos que desarrollar. Desde luego. Doc, y unas recomendaciones ya para finalizar para todos los televidentes y las personas del Gran Santander que nos ven en ese momento. Yo creo que lo principal es tener una sana distancia física hacia los demás. No es un juego. Mantén la distancia física, rompe la distancia física contigo mismo y la distancia psicológica contigo mismo. Descúbrete, ¿sí? Busca alternativas para conectarte con la gente que te quiere, busca motivos para poder manejar la rutina, crea una rutina donde incluyas el deporte, la lectura y la producción, porque todavía se puede seguir produciendo y vamos a tener que seguir produciendo. Desde luego esas recomendaciones las podrán encontrar en la página, en el fanpage del canal TRO y desde luego también en nuestro canal de YouTube. Doctor, gracias por acompañarnos acá en Sana Distancia. Gracias a ti y a TRO por brindarnos la oportunidad de llegar a cada hogar del Gran Santander con una nota educativa y de esperanza, porque a pesar del COVID, la vida en Santander sigue. La vida en Santander sigue, ¿y cómo podríamos llegar a sobrellevarla?
con mucha paciencia, reconociendo nuestras fortalezas más que nuestras debilidades y entendiendo que tenemos más que dar que lo que podemos prevenir, rompiendo un poquito el miedo, ¿sí? Y más información clara sobre lo que está sucediendo y lo que vamos a hacer en este mundo. Es una época de empatía también, de solidaridad y de pensar en el otro, ¿no? Definitivamente hay algo que no hemos tocado acá, pero creo que en la mente de todos está, y es que a muchos se nos ha dado, y el darle a otro es importante en este tiempo de aislamiento físico. El darle, el poder brindar una sonrisa, poder brindar un apoyo, poder brindar una actitud cortés hacia el que no de pronto no tiene, y no solamente las cosas físicas que son fundamentales, es también la amabilidad y la esperanza que muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestras comunidades necesitan. Doctor Edward, gracias por acompañarnos, y a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Tenemos una cita el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Continúen con toda nuestra programación. Feliz noche.